Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy vamos a hacer un vídeo hablando de una de las obras más importantes y más influyentes del marxismo, una de las obras más importantes de Lenin. Hoy vamos a hablar, cómo no, de El Estado y la Revolución. Bueno, en esta obra de Lenin, que fue escrita entre las revoluciones de febrero y de octubre de 1917, es una de las obras más importantes que trata la cuestión de cómo está relacionado el Estado y la revolución. De hecho, los primeros capítulos va hablando de cómo se desarrolla el Estado, que es un poco en lo que vamos a ir profundizando hoy. Pero también os quería recomendar un vídeo que hizo Pau hace poco más de un año, en el que habla sobre la relación que tienen los comunistas con el Estado, en el que también, pues trata temas importantes que tienen relación con este vídeo, así que os aconsejo que lo veáis también. La idea de escribir el libro sobre el Estado y la Revolución de Lenin era una idea que ya le rondaba desde 1916, cuando él veía claro la necesidad que había de escribir un texto sobre la cuestión del Estado y el marxismo. De hecho, en esa época incluso Lenin había escrito críticas a Bukharin respecto a esta cuestión y ya había anunciado que iba a emprender la tarea de escribir este texto. En febrero de 1917, de hecho, Lenin escribe a Kollontai diciendo que ya tiene listo todo el material para esta obra, que lo tiene guardado en un pequeño cuaderno con sus documentos y que podrá disponerse a redactar el libro. Este libro, en un principio, iba a salir con el título del marxismo y el Estado, iba a tener una serie de recopilaciones, como podemos ver más adelante, de Marx, de Engels, etcétera, hablando sobre cuestiones de gran importancia del marxismo respecto del Estado, tanto como también críticas a distintos autores contemporáneos como Bernstein, Kautsky, etcétera. En abril de ese mismo año, Lenin fue desde Suiza a Rusia y, temiendo que le confiscaran el libro con esos documentos, los dejó atrás. Más tarde, ya en el periodo de clandestinidad, pidió que si le detenían, le mataban o lo que pudiera pasar con él, que cogieran ese libro y lo publicaran, ya que tenía todo listo para que en poco más de una semana, con una edición rápida, pudieran publicárselo, ya que tenía todo el trabajo hecho. De esta forma ya fue cuando los bolcheviques tomaron el poder, cuando finalmente pudo ser publicado el libro. Además, este libro venía en su manuscrito original, venía firmado por un tal F.F. Ivanovsky, que no era más que un seudónimo que utilizaba Lenin para evitar la persecución de ese gobierno provisional. En un principio, Lenin pensó el libro para constar de 7 capítulos, pero finalmente el séptimo capítulo, que iba a tratar sobre las revoluciones rusas de 1905 y 1917, no se escribió. Y finalmente también en 1919 hubo otra edición, una segunda edición, en la que se añadió una nueva sección al capítulo 2. Y dicha sección trataba sobre cómo Marx estudió la cuestión del Estado en 1852. Bueno, todo este contexto histórico y esta chapa al principio es importante porque nos va a permitir ver en qué situación se escribió este libro. De hecho, si alguien quiere profundizar más, hay un vídeo sobre la toma del Palacio de Invierno que hice hace unos meses, que también, bueno, es esta época en la que se produce entre la Revolución de Febrero y la de Octubre, en la que Lenin escribió el libro. Y esto es muy importante porque en esa época Rusia estaba azotada por la Primera Guerra Mundial, al igual que el resto de Europa. Y esto lo que hizo fue arrastrar, aparte de ese movimiento socialista, de esas corrientes que había dentro del movimiento obrero, muchas fueron arrastradas a posiciones reaccionarias al defender los intereses imperialistas de sus naciones. Es lo que Lenin critica como social chauvinistas. Esta posición hay que tenerla en cuenta dentro de la época concreta en la que se desarrollaron los hechos. No es extrapolable a día de hoy. De hecho, mucha gente nos acusa a nosotros de social chauvinistas. Nosotros no defendemos los intereses imperialistas de España. Nosotros defendemos la patria de los trabajadores y defendemos a España porque es la patria que tienen los trabajadores y donde creemos que se desarrolla la lucha de clases y donde se llegará en un futuro la posibilidad de desarrollar ese socialismo en un solo país, que fue precisamente lo que descubrieron los revolucionarios según fue avanzando
la historia y el desarrollo del socialismo en la Unión Soviética. Pero volviendo a Lenin, en esa época pensaban que la revolución iba a ser internacional y tenían una serie de formas de ver la situación que tenían, tanto tácticas como estratégicas, cuestiones de fondo y más de forma, que llevaban a que muchas veces la gente que lee por encima estos libros sin empaparse de esa esencia se piense que con ello nos pueda criticar, cuando yo lo leo y veo perfectamente a Lenin en una época concreta en la que tenía que plantar cara a una sección del movimiento obrero que no solo era social chauvinistas, sino que eran totalmente revisionistas, reformistas y que defendían esos intereses imperialistas, que no es lo mismo que los intereses que pueda tener la patria. Bueno, entrando ya en lo que es la materia, en el texto del Estado y la Revolución, como hemos dicho, está desarrollado en 6 capítulos y un séptimo en el que Lenin dejó solo unos esquemas, como hemos dicho antes, no llegó a escribirlo. Empezando por el primer capítulo, podemos ver cómo empieza a realizarse una introducción a la sociedad de clases y al Estado. En este primer capítulo cita Lenin bastante a Engels, ya que Engels hace esa categorización de cómo surge el Estado y qué funciones tiene. Como hemos dicho, hay un vídeo de Pau de hace escaso un año en el que entra en detalle en todo esto. Por verlo un poco por encima, la visión marxista y la que Engels y Lenin nos transmiten en el Estado de la Revolución, y que Lenin va actualizando la visión de Engels, es que el Estado surge como ese carácter irreconciliable entre clases, es decir, como las clases están enfrentadas unas a otras, tiene que aparecer un Estado que actúe como una fuerza represiva de una clase sobre otra, y a partir de ahí pues se desarrollan las distintas instituciones del Estado. Esto permite sacar unas conclusiones interesantes de cómo se puede producir un cambio de un modo de producción a otro, en el que pues una clase va a tener que imponerse a otra, cómo esa revolución tiene que ser un proceso explosivo y no puede ser algo gradual. Hablan sobre la extinción del Estado, que la extinción del Estado los reformistas creían que se podía conseguir desde el Estado burgués con reformas poco a poco, negando y quitándole la esencia revolucionaria al marxismo, cuando esa extinción no es la del Estado burgués, sino la del Estado en general, es decir, el Estado entendido como que deje de existir, y eso se conseguirá, sí, de forma gradual, cuando ya estemos en la dictadura del proletariado, pero el paso de la dictadura, o sea, de la democracia burguesa, la dictadura de la burguesía, a la democracia obrera, la dictadura del proletariado, tiene que ser un proceso revolucionario y explosivo. Y esto es lo que va explicando en este capítulo Lenin basándose en Engels. Y lo que hace también es interpretar a Engels en su momento actual, no en cómo Engels decía las cosas. De hecho, hay una parte que justifica totalmente esto, que es un poco lo que nosotros tenemos que hacer también con Lenin, leerlo con unos ojos actuales, entendiendo por qué hizo las cosas en su época, pero extrapolando a nuestra época lo que sea útil. Hay un ejemplo en este primer capítulo que dice que lo que se utilizaba como reivindicación de un Estado popular libre en la década de 1870 no era más que una consigna, y que la gente no había entendido lo que quería decir Engels sobre ese Estado, porque no puede ser popular en el sentido de que no puede haber un Estado que pertenezca a todo el mundo, porque un Estado precisamente no pertenece a todo el mundo, sino pertenece solo a esa clase dominante que utiliza el Estado para reprimir a esa clase que está subyugada. Por lo tanto, igual que Lenin entiende eso de Engels y no se queda con lo de por lo que pone por encima y esa defensa de lo que sería una consigna, nosotros tenemos que leer este libro con esa misma visión crítica y entender que muchas cosas de las que va a decir Lenin en este libro son por el contexto en el que se encontraba en ese momento. Tras este primer capítulo, que como hemos visto es un poco de definir el origen del Estado, cómo actúa, etc., Lenin pasa al capítulo 2 y capítulo 3, que podemos agruparlos un poco en conjunto, ya que hablan sobre la visión que tuvo Marx de experiencias ocurridas anteriores a la Revolución Rusa. De esta forma, el capítulo 2 se centra en la experiencia que ocurrió entre 1848 y 1851, y el capítulo 3 se centra en la Comuna de París de 1871. De esta forma, Lenin lo que
hace durante todo el capítulo 2 es defender que la idea de la dictadura del proletariado estaba presente en todo el pensamiento de Marx al analizar estos hechos y cómo sigue siendo útil en contra de ese reformismo por el cual querían llegar al socialismo las distintas corrientes contemporáneas a Lenin. También este capítulo deja claro que la tarea de la revolución no es ocupar un estado, sino destruirlo y establecer un nuevo estado en el que la clase proletaria sea esa clase dominante y pueda ejercer ese control una vez alcanzada la revolución. Luego en el capítulo 3, como hemos dicho, habla sobre la Comuna de París, que por cierto hemos subido recientemente un vídeo analizando ese proceso que a nivel histórico que ocurrió, cómo podía haber ido mejor, qué fallos tuvieron, cómo nos ha influido, etcétera. Si queréis, bueno, pues podéis echarle un ojo. Y este capítulo 3, Lenin lo utiliza también para hacer un poco un análisis parecido. Él estudia cómo en la Comuna de París se produjo ese primer gobierno obrero, qué errores tuvo y cómo se desarrolló. Y lo que extrae de aquí son las características que tiene que tener esa dictadura del proletariado. Como por ejemplo la sustitución del ejército burgués por un ejército popular, la elección de todos los funcionarios y que puedan ser revocados, que esos funcionarios tengan salarios obreros y la abolición de ese parlamento burgués sustituyéndolo por esos consejos obreros que tuvieran poder legislativo y ejecutivo, que sería lo que en Rusia se conoció como soviets. A continuación, en el capítulo 4, Lenin continúa un poco por la vía que estaba siguiendo, pero en este lugar lo que hace es utilizar citas de Engels. Y con esto lo que va a justificar, entre otras cosas, es la visión marxista de esa extinción del Estado una vez que se ha implantado la dictadura del proletariado, con el modelo de abolición espontánea y radical de la noche a la mañana del Estado por parte de los anarquistas, y cómo esa visión no tiene ningún sentido porque al final todas esas estructuras que ha construido la burguesía, si no se cambian por unas que estén al servicio de los obreros, no va a mágicamente la gente organizarse de un día para otro en una sociedad sin clases y sin Estado. Además indica que por primera vez en la historia con la comuna lo que ha ocurrido es que se ha conseguido un estado en el que una mayoría tiene el poder de reprimir a una minoría y no como en los anteriores modos de producción capitalistas, feudales, etcétera, en el que una pequeña minoría era la que controlaba y la que oprimía a esa gran mayoría de la población de un estado. También dice que a lo contrario de ese izquierdismo que pueda haber en considerar hoy en día todo fascismo o cualquier sistema capitalista como lo peor del mundo, se defiende en esta parte que los marxistas no somos indiferentes al tipo de Estado que tenga el capitalismo. Obviamente es preferible una democracia burguesa que una dictadura burguesa o que un sistema anterior del antiguo régimen. Aunque sean todos capitalismos, el capitalismo tiene distintas formas y obviamente unas son más favorables a los intereses del proletariado y de los trabajadores que otras. También hay otras en las que el capitalismo tiene unas herramientas que a lo mejor son menos violentas de una primera impresión, pero que son más útiles y más certeras, como por ejemplo las elecciones burguesas que sirven para desactivar totalmente al proletariado y que hacen creer a la gente que tiene ese poder de elección cuando realmente no lo tiene. Entonces hay que tener ese análisis de que cada tipo de Estado, aunque sean todos estados capitalistas, no son todos iguales y que los marxistas no podemos meterlos todos en el mismo saco y olvidar el problema como hacen a día de hoy muchísimos grupos y muchísimas corrientes en las que todo es fascismo, nos olvidamos del análisis y por tanto no tenemos herramientas para confrontar el sistema en el que vivimos. Continuamos al capítulo 5 en el que ya dejamos atrás ese análisis sobre experiencias anteriores y esas citas sobre cómo lo veían Marx y Engels y cómo se puede traer a la época de Lenin. Y Lenin lo que hace ahora es lanzarse a intentar explicar cómo se puede producir esa transición desde el capitalismo a la sociedad comunista en el capítulo 5 en el que habla pues de las bases económicas de esa extinción del Estado. Como todos sabéis, esa transición entre el capitalismo y el comunismo se tiene que dar
mediante la extinción del Estado, ya que el comunismo es la sociedad sin Estado y sin clases. Al contrario de lo que hemos dicho antes, que podían pensar los anarquistas, etc., Lenin lo que defiende es una etapa en la que ese Estado se pueda extinguir, y esa etapa no es ni la sociedad capitalista que defienden los burgueses mediante sus reformas, ni es la no etapa de pasar de un día a otro como defienden los anarquistas, sino que es el establecimiento de esa dictadura del proletariado. Se destruye el Estado, se establece un Estado obrero, y ese Estado obrero puede asegurarse de reprimir a esa burguesía que intenta volver a tomar el poder, para poder ir poco a poco desarrollando ese socialismo hasta que finalmente se extinga el Estado y lleguemos a esa sociedad sin clases. Esa sociedad sin clases, ya que tenemos que recordar que el Estado surgía como necesidad ante el problema de que las clases no son conciliables entre sí, sino que tienen que tender a pelearse. En el momento en el que no se produzca esa pelea, pues no habrá esa necesidad de haber un Estado. Esto no quiere decir que no exista orden, que no existan diferentes procesos, etcétera. O sea, esto no es la utopía hippie de nos vamos al campo. Esto lo que significa es que no hay que ejercer esa represión por parte de una clase sobre otra, porque ya todo está socializado, no hay distinción de clases, y por lo tanto surgirá una cosa nueva que tampoco nosotros podemos definir concretamente. Nosotros no podemos jugar a adivinar cómo va a ser esa sociedad. Hay ciertas ideas, como las que describe Lenin o como han descrito otros autores, pero lo que surja es una cosa que nosotros, pues que poco más que podemos jugar a adivinar. Lo que está claro es que una vez que se disuelvan las clases, una vez que no haya diferencia de clases, no habrá lucha de clases, y por tanto no habrá esa necesidad de un Estado como lo que conocemos a día de hoy. Y bueno, de esta forma llegamos ya a lo que sería el capítulo 6, el capítulo final, en el que, bueno, pues Lenin lo que va a hacer será defender pues un poco las tradiciones revolucionarias del marxismo frente a todos estos reformistas que privilegiaban esa reforma sobre la revolución. De esta forma, bueno, pues va criticando distintas posturas, va criticando a Kautsky y, por ejemplo, entra en debates como el de Plejánov con los anarquistas, el de Kautsky con los oportunistas y el de Kautsky con Panekoek. Por ejemplo, en la crítica que él hace a Kautsky, él dice que la revolución proletaria no puede basarse en que los obreros vayan a gobernar desde el parlamento burgués, sino que tienen que romper esas estructuras burocráticas del Estado burgués y establecer funcionarios que sean funcionarios obreros totalmente elegibles y revocables. Esto tiene como objetivo además que todos puedan participar de esa administración, con el fin de evitar que se pueda volver a formar una nueva capa de burócratas que controlen el Estado. Esta burocracia es totalmente indispensable en el sistema capitalista, pero en un sistema socialista deberíamos de evitarla totalmente, ya que bueno, pues puede volver a establecer esa rigidez, esa corrupción, etcétera. Esto podría conseguirse introduciendo a los trabajadores en la vida política. Para ello, pues habría que intentar reducir su jornada, mejorar su calidad de vida, hacer que se interesen por esa política y que puedan participar de forma activa, no mediante elecciones cada 4 años. Y bueno, también hay un capítulo 7, como hemos dicho antes, que es unas líneas muy cortas, de hecho es tan corto que os lo voy a leer, que dice el capítulo 7. La experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. El tema indicado en el título de este capítulo es tan enormemente vasto que sobre él podrían y deberían escribirse tomos enteros. En este folleto habremos de limitarnos, como es lógico, a las enseñanzas más importantes de la experiencia que guardan una relación directa con las tareas del proletariado en la revolución con respecto al poder del Estado. Y aquí se interrumpe el manuscrito y pues nos quedaremos sin saber qué ocurría, qué opinión o qué quería transmitirnos Lenin introduciendo este capítulo en el libro. Lo que sí que también es interesante es una pequeña postdata que hay. Bueno, serían unas palabras finales a la primera edición, que bueno, dice mucho del carácter de Lenin, y es una cosa que tendrían que tener en cuenta muchos supuestos marxistas de salón, que tal y como dijo Lenin,
Hablando de ese último capítulo 7, dice: la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1907 habrá que aplazarla seguramente por mucho tiempo. Es más agradable y más provechoso vivir la experiencia de la revolución que escribir acerca de ella. Frase que podían tener en cuenta muchísimos marxistas de hoy en día que se dedican a eso, a hablar y no a hacer. Y bueno, esto sería un poco en resumen, pues un poco de qué trata el Estado de la Revolución, un repaso por encima. Es un libro que todo marxista o cualquier persona interesada en el movimiento obrero o directamente cualquier persona interesada en la historia del siglo XX debería leer para comprenderla. Yo creo que es uno de los libros más influyentes en el marxismo, es una lectura obligatoria y yo os recomiendo a todos que la leáis y que profundicéis en ella. Hoy lo que hemos hecho es un resumen muy breve para un vídeo de YouTube donde pues obviamente no podemos dedicarle todo lo que deberíamos dedicarle a esta obra. O sea, es que con esto podríamos estar haciendo vídeos uno por capítulo y quedarnos cortos, y luego pues con todas las interpretaciones, actualizaciones a día de hoy. Entonces yo lo que os quiero recomendar es que lo leáis y que también veáis qué obras cita Lenin. Por ejemplo, habla en el primer capítulo sobre, cuando habla de la creación del Estado, sobre el libro de Engels, sobre el origen del Estado, la familia y la propiedad privada. También habla sobre el anti-Düring, también habla luego de libros y escritos de Marx, como el 18 de Brumario, Miseria de Filosofía, etc. Todos esos libros que también son recomendables. Puede ser un buen libro para introducirse porque podéis leer este libro y luego ir profundizando en cada uno de estos aparte. Y yo creo que también fue uno de los primeros libros de marxismo que yo me leí junto al Manifiesto Comunista, y yo pues os lo recomiendo totalmente. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.